hasta el 4. Ahora Balak, el hijo de Zifor, vio todo lo que Israel había hecho a los Emorí. Moab tenía mucho temor del pueblo porque había tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido con terror a causa de los hijos de Israel. Así que Moab le dijo a los jefes de Miriam: esta Jordán se ramerá todo alrededor de los otros como un buey que se lame la hierba, dice. En el campo, Balak, el hijo de Zifor, era el hijo de Moab en ese tiempo. Primeramente, we see in through 1 through 4, chapter 22, vemos que Balak, ¿de quién era hijo? Primeramente, Balak was the son of who? Zifor. ¿Y qué significa Zifor? Por eso viene el nombre Ziforá, ¿verdad? Zifor or Ziforá meaning what? It means a bird, un ave. Pero, ¿de dónde venía Balak? ¿De dónde descendía? He was a descendant of whom? ¿Cómo dice? Capítulo 22, verso 4. Chapter 22, verse 4. Así que Moab le dijo a los jefes ¿de qué? De Miriam. Pero ¿de quién era él descendiente? Dice que Balak era el hijo de Zifor, el hijo del rey de Moab. Era un moabita. ¿Quién eran los moabitas? A ver, ¿quién eran los moabitas? Who was the Moabites? Vimos que era primeramente Terah, ¿verdad? We go all the way to the very beginning. Terah. ¿Quién era Terah? ¿Quién era el padre? ¿El padre de quién? Terah was the father de Abraham. Vino Abraham. Terah. Y después vino su padre que era Aram. Aram. Y ya después Aram fue ¿quién? Lot. ¿Verdad? Y después de Lot viene ¿quién? We're talking about the descendants. Primeramente era Aram porque Aram tuvo ¿cuántos hijos? Terah, how many sons? How many siblings? Tuvo Aram. ¿Quién más? ¿Quién más? Abraham y ¿quién más? ¿Quién más? Muy bien. De Aram viene Milca y ¿quién más? From Aram comes Milca and who? Lot. ¿Ok? Y de Lot, ¿quién viene? Dos hijas. ¿Se acuerdan lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Remember what happened on Sodom and Gomorrah? Vino la descendencia de Moab y los ¿quiénes? Los amonitas. Y de aquí viene, de la descendencia de Moab, viene Balak. Ahora, ¿de dónde viene Bilam? Where is Bilam coming from? Vemos que viene de Labán. Pero Labán tuvo un hijo que se llamaba Beor. Y Beor came from Bilam. Ahora, de estos todas descendencias, vemos que hay tres que sobresalen aquí. Ya vimos dos. ¿Cuál es el otro que sobresale aquí? A ver. Ya vimos que uno sale de ¿dónde? Midianitas. Amonitas, ¿de dónde vienes? Perdón, de los moabitas, ¿quién viene? The Moabites, who came from? Who's the person who came from? Balak.
Y de los midianitas, ¿quién viene? The Midianites. Who was it? Bilam. Bilam. Y de Israel, ¿quién viene? ¿Quién viene de Israel? Moshe. Vemos we've seen 3 generations here. 3 generations. Los descendientes de Balak, vemos que vamos a ir a unos versos. Let's go into a few verses to understand this. Para entender esto, Bereshit capítulo 11, verso 26. Bereshit 27, 28. Terach vivió 70 años y engendró a Abraham, Nahor y ¿quién más? Aram. Aquí está la genealogía de Terach. Engendró a Abraham, Nahor y Aram. ¿Y Aram engendró a quién? A Lot. Y Aram murió en la presencia de su padre Terach en la Aretz, donde nació en el país de los Cashtim. Entonces vemos aquí que la descendencia de básicamente de todos ellos. We see the generations of all these people. Mi pregunta es, todas estas personas que estamos viendo en estos momentos, en esta porción de la Torá, ¿eran relacionadas en familias? ¿Sí o no? Si eran, the question is, of all these people that we are trying to see in this Torah portion, are they were related? Yes or no? Por supuesto que sí. Entonces vemos que en sí una relación familiar sí estaban entrelazados entre padres de generaciones atrás. Ya se ha venido diciendo por estos años que han pasado escudriñando esta parashot que la historia de Balak y Bilam, sabemos toda la historia detrás de ellos, de dónde venían, cuáles eran las intenciones y del pueblo de Israel viniendo de Jacob. We're seeing all this background of these people, how they wanted to do damage to the people of Israel, not from the moment, but from the moment of all the way to the times of Jacob. Y nos vemos aquí que las intenciones no eran más que deshacer la generación del pueblo de Israel. Primeramente, Labán, ¿por qué dejó Yahweh que Labán fuera un profeta? Primeramente. The question is, why did Laban the creator Yahweh allow him to be a prophet? ¿Por qué? Para que las naciones dijesen que no solamente el pueblo de Israel tuviese un profeta, sino también las naciones. Y vemos que en la misma Torah dice, si un profeta viniera de otras naciones, así dice, ¿verdad? The Torah says that if a prophet came from another place, right, and talked to you about something, ¿qué dice? No le darás oído. Do not pay attention to him. Y hay una razón por la cual. Y la razón es de poner atención a la Torah, a Yahweh, que alguien de afuera. Vamos a ir a un verso. Bereshit capítulo 30, verso 26. Alguien me lo puede leer. Y vamos a ver, comparar las dos versiones. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Ahora verso 27, por favor. Verse 27. Y Labán le respondió, ¿hallé yo ahora Geser en tus ojos?
Muy bien. Capítulo 30, verso 26 de Bereshit. Bueno, lo vamos a leer en esta versión. Dice de esta manera. 30 verse 27. 30 verso 27 de Bereshit. Dice, pero Labán le contestó, por favor, quédate. He sabido dice, por adivinación que aprecias a Yahweh que me ha bendecido. Mi pregunta es, sabiendo el pueblo de Israel, también Yahweh, que Labán era un profeta, vamos a decir un adivino, vamos a decir, ¿por qué lo dejó a Jacob que fuese a habitar con él? ¿Por qué? ¿Para ser probado? ¿Su emuná? ¿Para qué? Por supuesto, para preservar la descendencia, y eso no hay ninguna duda, pero también para saber si tenía emuná Jacob o no. Y hemos sabido que en las demás parashots vemos que después, cuando llega con su hermano, con su ¿quién era su hermano carnal? ¿Se acuerda que le manda un mensaje? Le dice que yo he habitado, dice, en la casa de Labán. Y le dice en cierta manera, en código hebraico, que él guardó Torah, ¿en dónde? Un lugar extraño. Aún en un lugar extraño que no era su casa, Jacob guardó Torah. Pero vemos que las artimañas de su tío quería destruir a Jacob de una manera u otra. Más adelante nos damos cuenta que, y vamos a ver, y estamos hablando acerca de maldiciones y bendiciones. We're talking about blessings and cursings, ¿verdad? Estamos hablando de eso, porque eso es precisamente lo que quería hacer Bilam. That precisely is what Bilam wanted to do. Vamos a ir a unos versos. Capítulo 31, Bereshit 31:19. Ahora Labán había ido a tranquilar a sus ovejas, así que Rachel robó, ¿qué dice? ¿Qué pertenecían a quién? Mi pregunta es, ¿por qué Rachel robó los ídolos de su padre? Hay dos versiones. La primera era porque la herencia pertenecía en eso, de sus padres. The question is, why did she stole those idols? Why is it? There are two versions. La primera es la que acabamos de decir. La segunda es porque sabía que algo así iba a pasar. Y vemos qué es lo que pasó después cuando Rachel robó los ídolos. What happened after that? ¿Su padre los persiguió o no los persiguió? Pero vemos que sabía que, primeramente, que Labán era un adivino, ¿o no? Y que hacía todo por arte de magia. We know for a fact that Laban was a magician. And he always wanted to do the dark magic arts. Pero aquí vemos que en el capítulo 31, verso 19, ella, ¿qué pasó allí? Lo robó, ¿verdad? Vamos allí al capítulo 31, una vez más. Leímos el verso 19, ¿verdad? Verso 20, verse 20. Y Jacob engañó con astucia a Labán el aramí por no decirle de su intención huida. Y así él huyó con todo lo que tenía, y él salió y cruzó el río Éufrates y fue hacia la zona montañosa. ¿Estamos leyendo? 31, 19, ¿verdad?
Dice, y fue verso 22, y fue hasta el tercer día que fue el aramí que Jacob había huido. Labán tomó sus pertenencias con él y pasó el próximo 7 días persiguiendo a Jacob, alcanzándolo en la zona montañosa de Gilea. Pero el Ser Supremo vino a Labán el aramí en el sueño de esa noche y le dijo, ten cuidado de no hablar. ¿Qué dijo? Ten cuidado de no hablar palabras de maldición. In that night he had a dream. Kadosh Baruch Hu Yahweh said, do not mention, do not evoke a cursing to him. Verso 25. Cuando Labán alcanzó a Jacob, Jacob le había acampado en la zona montañosa, así que Labán y sus parientes acamparon en la zona montañosa de Gilea. Labán dijo a Jacob, ¿qué quieres decir por engañarme y llevándote a mi hija como si fueran cautivas tornadas de guerra? ¿Por qué huyiste en secreto y me engañaste y no me lo dijiste? Y yo te hubiera despedido con alegría y cantando con música y panderos y liras. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijos e hijas despidiéndome de ellos. ¿Qué cosa tan malvada has hecho? Yo lo tengo en poder de hacer daño, pero el Ser Supremo, ¿qué es lo que dice allí primeramente? Yo tengo el poder de ¿qué? He said there in verse 29, I have the power to do evil to you. Pero ¿qué dice? But what he said? Pero el Ser Supremo, but the Creator of your fathers have spoke to me this night. Dice que el Ser Supremo de tu padre me habló esta noche y me dijo, ten cuidado de no hablar a Jacob palabras de maldición. De acuerdo que tenías que ir porque entrabas tan profundamente a la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis ídolos? Así dice, ¿verdad? Jacob le respondió a Labán, ¿por qué tuve temor y dije, supón que llevas a tus hijos y todas mis posesiones de mí a fuerza? Toma nota que yo tengo la propiedad de tu propiedad y tomóla. Y él no encontró nada y Jacob dijo, pero si tú encuentras los hilos con alguien, esa persona no permanecerá viva de entre quién. De entre mis hermanos o sus hermanos. Jacob no sabía que ¿qué dice? Primeramente, ¿quién nos dio la maldición? First of all, who didn't invoke cursing? Labán, ¿verdad? Pero ¿quién dio una maldición? But who gave a cursing? Jacob. ¿A quién se la estaba dando? ¿Cómo? ¿Qué dijo primeramente? A la persona que se encuentre, the person who these idols are found, that person shall die. ¿Y qué pasó con su esposa Rachel? Murió después de, after 2 chapters, después de 2 capítulos, ustedes se dan cuenta que Rachel, dando luz, ella murió. She died giving birth. Entonces vemos que el poder de la lengua está en lo que es para muerte y para vida. Las dos cosas. Más adelante, y vamos a ver un verso, Proverbios 26, verso 2. Como el revolotear de un gorrión o la golondrina en su vuelo, así la maldición no vendrá sobre a quien o alguien sin causa. Una vez más, como revolotear del gorrión o la golondrina en su vuelo. Proverbs 26 verse 2, that's what I'm reading. La maldición no vendrá sobre alguien sin causa. Quiere decir que si Yahweh no ha
maldecido al pueblo de Israel, esa maldición no vendrá. If Yahweh has not given that curse to the people of Israel, therefore that curse should not come to his people. Una vez más, vemos que primeramente en ese preciso momento estaba Yahweh enojado con el pueblo de Israel. Cuando Balak viene y le quiere pagar a Bilam, un profeta que tenía artes supernaturales, en ese preciso momento estaba enojado Yahweh con su pueblo de Israel. The question is, Yahweh was upset in some point when Balak came and wanted to pay some money to Bilam. Was he upset about, his people in that particular time? No, porque dice, ¿por qué quieres darle una maldición? ¿Por qué quieres maldecir a alguien que yo he bendecido? Yahweh says, why do you want to curse somebody who I have blessed? Una vez más, todo lo que se encuentra hoy en día acerca de muchas personas que quieren maldecir al pueblo de Israel, esa maldición se torna en ¿qué? Whoever wants to curse the people of Israel, that curse turns into what? En el capítulo 26 que estamos leyendo, 26 verse 2, no lo hemos analizado y lo vamos a analizar. Le voy a pedir que si podemos poner la... Yo sé que lo he dicho una vez y lo volvemos a decir porque algunas veces se nos olvidamos de los secretos de la Torá, porque esto es tan certero completamente que no podemos negarlo. This is very certain that I know I have said it before, but it is important to say it one more time. These things, because these things are very certain, very true, y es importante para que mencionarlos cómo trabaja la maldición y la bendición. En muchos de los versos en Tehillim, en Proverbios, en Matithiyah, el Shem Tov de Matithiyah, encontramos no solamente lo que Mashiach Yahushua decía, sino también lo que David decía, Salomón lo decía acerca de cómo trabaja, y también Moshe también lo decía en todos los versos, por ejemplo en Bereshit, cuando decía, Yahweh le decía que todos aquellos que te maldigan, dices, serán maldecidos, y aquellos que te bendigan serán bendecidos. All over the scriptures, Yahweh talks about how the cursing and the blessing works. Muchas de las veces, y nosotros nos hemos fijado muchas veces en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros amigos, we have seen through our brothers, our families, our co-workers, everywhere how this works, and it's very true. Cuando una persona se enoja, ¿qué es lo que dice? When somebody gets upset, really upset,
What he says? Que empieza a maldecir. Por ejemplo, si yo hago enojar a una persona, y yo le digo algo, ¿qué es lo que la persona me va a decir por naturaleza? If somebody gets upset of me because I said something that is true, and is that person that wants to defend themselves, what is that person is going to say? Una maldición. Y empieza a decir hasta lo que va a morir uno. ¿Sí o no? Entonces vemos que por naturaleza, by nature, what are we going to say? Por naturaleza, ¿qué vamos a decir nosotros? Algo aún más peor de lo que ellos nos dijeron. ¿Y es verdad o no es verdad? Eso siempre ocurre. Pero la verdad de las cosas es que Yahushua decía, cuando os maldigan, tú, dice, bendecid. ¿Sabía el secreto él de lo que es del poder de la lengua? Por supuesto que sí, porque en el poder de la lengua está la muerte y la vida. Entonces vemos que el capítulo 26, verso 2 dice que así como la golondrina y así como el gorrión sale en los Shemaim, y nunca han visto una golondrina o un gorrión. Have you ever seen a Sifor or a bird? So it has a special kind when they flight. They fly like this and then come back. Vuelan de una manera rápida, pero también se vuelven rápidamente. It's sort of like a boomerang effect. Es como un efecto de boomerang. Porque el efecto de boomerang es como lo avienta y ¿qué es lo que hace? Se va, the boomerang goes y vuelve a cada uno de nosotros. Lo mismo, cuando una persona está maldiciendo a uno, ¿qué está haciendo? When a person is cursing us, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Se está maldiciendo a quién? A ella misma. When that person is cursing me, in reality that person is cursing who? Herself or himself. Pero como nosotros no sabemos esos misterios, ¿qué hacemos nosotros? Because we don't know these mysteries, we want to curse them even worse than they curse us. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? También maldiciéndonos a nosotros mismos. Entonces, así como Yahushua, así como la Torah dice, cuando os maldigan, ¿qué vosotros tenéis que hacer? Quiere decir que es así. Let's look at it. Cuando nos maldigan, esa maldición se va a la persona. Y el que bendice, ¿qué hace? When the person is cursing you, that cursing goes back to them. Y cuando nosotros bendecimos, esa bendición viene de regreso a nosotros. Esos son los misterios de la Torah. Esos son los misterios de la vida y la muerte que está encerrado en la lengua. Y vemos que lo mismo ocurre aquí con Balak, así con Bilam. The same thing happens with this prophet Bilam and the one who was paying him, Balak. Vamos a ver unos versos. Capítulo 22, verso 12. Bamidbar 22:12. El Creador respondió a Bilam: tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque ellos, ¿qué dice? Porque ellos, ¿qué? Porque ellos están bendecidos. It says you will not go with these people because these people are, you won't be able to put a malediction or a cursing because they're already blessed. En otras maneras, aquel que ha dado una verajá, una bendición, ¿puede quitársela? ¿Qué pasó con Jacob cuando se le dio la bendición? La bendición y la primogenitura, porque fueron dos cosas. ¿Qué es lo que tuvo Jacob cuando tuvo eso? La bendición. Se le dio la bendición y ¿qué más? Jacob happened two things. The blessing of the firstborn and his blessing too. Las dos cosas.
Vamos a ir unos versos, capítulo 22, chapter 22, verse 2. De aquí Bat Midbar. 22, 22. 22, 22, Bat Midbar. Pero la ira del Creador se encendió porque él fue, dice. ¿Quién? ¿Quién fue? Bilam. Y el malach de Yahweh se estacionó a sí mismo en la senda para interrumpir su paso. Él iba montado en ¿quién? En una asna y sus 2 sirvientes estaban con él. Verso 23. El asna vio el malach de Yahweh parado en el camino y la espada desenfundada en mano, y así que el asna se volvió del camino hacia el campo, y Bilam tuvo que golpear al asna para llevarla de nuevo al camino. Entonces el malach de Yahweh se paró en el camino donde se iba estrecha mientras pasaba entre las viñas, y tenían paredes de piedra y ambos, dice, lados. Acordémonos de esto. Let's remember this. La asna, y que estamos viendo en el verso 24. En el camino que habían. In that path where he was going, we see one thing. We see Bilam, his 2 servants, and in that he went. The donkey went back to the path, the highway where he was leading to. But what did he found there? ¿Qué encontró allí? ¿Qué había allí? Una vez más, un malach, pero en el verso 24 dice, entonces el malach de Yahweh se paró en el camino donde se volvió estrecho mientras pasaba entre ¿qué? Viñas. Entre viñas, a vineyard, I'm sorry. Y tenía paredes de piedra en ambos lados. Acordémonos de esto. Let's remember this, because we're going to use it. El asna vio el malach de Yahweh, verso 25, y empujó contra las paredes, machacando el pie de Bilam contra la pared, así que él la golpeó otra vez. ¿Cuántas veces fueron? How many times did Bilam strike 3 veces, ¿verdad? 3 times. 27. Otra vez el asna vio el malach de Yahweh y se echó debajo de Bilam, el cual enfurecido también le pegó al asna, dice, con un palo. Verso 34, verse 34. Bilam dijo al malach de Yahweh, yo he pecado, no sabía que tú estabas en el camino para bloquearme. Ahora, por tanto, si lo que estoy haciendo no te complace, regresaré. Verso, ahora, volvamos ahora, mejor dicho, vamos un poquito más adelante. Capítulo 31, 23, verso 1. Bat Midbar 23, verse 1. 23, verso 1. El verso 1 hasta el 14 estamos viendo que llega completamente a Balak, y Balak se ponen de acuerdo, y ¿qué es lo que hace al final en ese verso capítulo 23? Hace altares, ¿verdad? He made altars. ¿Y cuántos sacrificios hace? Hace 14. 7 de toros y 7 de qué? It was 14 total. Ahora, capítulo 24, verso 14. 24, verse 14. Pero ahora yo voy de vuelta a mi propio pueblo. Ven, yo te advertiré lo que está al pueblo, hará a tu pueblo en el tiempo venidero. En el tiempo venidero. Capítulo 24, verso 17. Aquí estamos viendo, primeramente, before I say this, Yahweh dice, aquí en esta parasha, en this parasha, it is written, dice que Yahweh, que Bilam empezó a hablar, pero en esa palabra, Yahweh le puso palabra.
Le puso palabra a Yahweh, a Bilam. Pero vemos que en el Talmud dice que le puso, ¿cómo se llaman los anzuelos, verdad? Es de hook. Un hook, un anzuelo. Un anzuelo se le pone a qué? A los peces. The hook is you hook them up into fish, right? Una carnada, pero en sí es un anzuelo. Dice que le puso un anzuelo en la boca de Bilam. The Talmud talks about that. Kadosh Baruch Hu, Yahweh put a hooked into his mouth para hacer lo que él tenía que decir, las cosas que tenía que decir. Y eso era una bendición. Porque si iba a empezar, ¿qué es lo que iba a hacer Yahweh? Se lo iba a empezar a jalar. So whatever he said, it was conducted by Yahweh himself. Capítulo 24, verso 17. Y esa es una de la verajá que dio Bilam. This is one of the blessings. Yo veo, pero no ahora. Yo lo contemplo, pero no pronto. ¿Y qué dice? Una estrella saldrá de ¿dónde? De Jacob. Y en Melech, David, un hombre se levantará de Israel para destrozar los príncipes de Moab. Este es David. Pero para saquear a todos los hijos de Shed, esto es Yahushua. En otras maneras, aquí ya estábamos, o mejor dicho, ya la Torah ya estaba prediciendo lo que Melech David iba a hacer en el futuro. Acordémonos que, ¿qué dice en el libro de Yeshayahu? What is it written in the book of Yeshayahu? Que todo lo que Yahweh lo dice desde el final, lo dice desde dónde? Whatever is written in the book of Yeshayahu, that whatever the Yahweh does in the future, he will do. He pronounce it from where? So from the Bereshit itself. Ahora, si ustedes se acuerdan, if you remember about the colt or the donkey, que estaba sentada en dónde? ¿Quién iba sentado ahí? Bilam. Bilam was seated on the donkey. Pero vamos a ver algo que se cumplió y que se está cumpliendo en estos tiempos. Vamos a ir primeramente a Zacarías o Zacarías 9:10. Él destruirá los carruajes de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será totalmente destruido y habrá abundancia de shalom de las naciones y reinará sobre las aguas tan lejos como el mar y los ríos que los confines de la Aretz. ¿Por qué estamos trayendo estos versos? Porque estos versos en cierta manera se están cumpliendo y se van a cumplir. Conectando estos versos, we are seeing these verses, they are indeed connected to the end of times. Vamos a ver unos versos aquí. Hosea, el libro de Hosea, capítulo 8, 8. Oseas o Hosea. Israel ha sido tragado, ahora está entre los goyim, entre las naciones, como vasija inservible. Verso 9. Porque ha ido a Ashur, Efraín ha sido fortalecido contra sí mismo, ellos amaron los regalos. Porque subirán a Asiria, Efraín será como, ¿qué dice? ¿Cómo será Efraín? Efraín will be like what? ¿Cómo? Dice como un asno montés, solitario.
y se han comprado amores, pero ellos serán entregados en los Goyim. Ahora yo los recibiré. Cesarán un poco de regir de estos príncipes y reyes, porque Efraín ha multiplicado los altares para el pecado. Y si los altares son pecaminosos para él, yo le escribo tantas cosas de mi Torá, sin embargo, él las considera, dice. ¿Cómo las considera Efraín? Extrañas. ¿No le ha pasado esto a Efraín? ¿Efraín no está pasando por estas cosas? Por supuesto que sí. Pero aquí dice por medio del Nevín, por el medio del profeta, dice que Efraín es considerado como ¿qué? Como un asno montés. Ephraim is considered as a donkey, wild donkey. La palabra asno es pere. Pere en hebreo, the Hebrew word for donkey is pere. Pero la palabra asno también viene, que significa también fructificar o fructífero, que viene de la palabra para. But it's also a word that is, the root word for that is para or para. That means fruitful or to bear fruit. Vamos a ir a un verso que está conectado con esto. Y acordémonos que todo está conectado en la Torá. Todo. Everything is connected to each other. Capítulo 49, Bereshit. 49, Bereshit 49:10. 49, verso 10. Dice, un regidor no fallará de Yahudá. Se lo voy a leer en unos versos mejores. Dice, el cetro no será quitado de Yahudá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga, ¿qué dice? Ustedes sabían, do you know that en el Targum Neofita, en el Targum Jonathan y en el Targum de Yerushalayim, do you know that in those Targums that I just mentioned, is not written Shiloh? ¿Ustedes sabían que no está escrito Shiloh? Está escrito Mashiach. It is written on those manuscripts, not Shiloh, but Mashiach. Así está escrito. Ustedes lo pueden chequear y yo solo lo puedo enseñar. Increíblemente, y dice, y a él las expectaciones de ¿qué? De las naciones. Verso 11. Acordémonos lo que hablábamos acerca de la vid. Atando la vid, ¿a dónde dice? A su compullino o el asno, y el potro del asno a la vid dice, ¿de qué? De uvas escogidas. Él lava sus ropas en vino, sus mantos en sangre de uvas. Mi pregunta es, ¿a quién se está refiriendo esos versos? A Yahushua Mashiach. Estos son versos que no podemos negar. Ustedes sabían que matemáticamente, o sea, el chance que estos versos no se pueden cumplir en Yahushua Mashiach, ¿ustedes saben cuánto es? Es del 10 al poder de 147. En otras maneras, se lo voy a escribir a ver si tengo lugar de escribirlo allí.
como le vuelvo a decir, voy a necesitar más todavía espacio. Quiere decir que la probabilidad es que no sea Yahushua Mashiach, el que estamos hablando aquí, es imposible. Es imposible. Querido Ahim y Ahayo, lo que estamos hablando acerca de Mashiach, no podemos decir que Yahushua es el Mashiach. Está escrito allí, no podemos ignorarlo. Vamos a ir a otros versos y vamos a darnos cuenta de lo que estamos hablando. 60 de Tehillim o de Salmos, verso 7. Dice, Gilea es mío. ¿Y qué más dice? Y Manashe es mío también. Pero ¿qué dice allí? Efraín es ¿qué? ¿Qué dice allí? Efraín es mi cabeza y a Judá dice mi legislador. Ahora, correctemos eso. Volvamos a Bereshit capítulo 49, verso 10. Let's go into Bereshit. We're just reading Psalm 60, verse 7, where it talks about that Ephraim is the head and Yehudah has the scepter. Two things. We're going to connect them back to Bereshit 49:10. 49:10 de Bereshit dice, el cetro no será quitado de qué? Ni la vara de autoridad, ¿de dónde? De entre sus pies. Entonces estamos viendo dos. Estamos viendo a quién, a Efraín y a quién más. Estamos viendo a Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. We're looking at two here. Pero también al mismo momento estamos viendo a las dos casas. A la casa de Efraín y la casa de Yehudah. We've seen two things here.